¿Alguna vez sentiste que querías compartir algo pero no sabías por dónde empezar? Así fue como nació mi canal de YouTube y hoy quiero compartirte mi experiencia. Para quienes no me conocen, soy Lee Bark, soy cofundadora de Outrip, una travel tech basada en inteligencia artificial que ayuda a las agencias que operan destinos turísticos. Cuento con más de 15 años de experiencia en el mundo de startups y comparto sobre cómo emprender en balance y desarrollar una mentalidad apalancada por la disciplina. El 1 de enero del 2025 tomé la decisión de abrir este canal de YouTube. 2 días después, el 3 de enero, estaba publicando mi primer video. No había cámaras, no había una gran producción, eran audios grabados donde yo hablaba sobre afirmaciones positivas y desarrollo personal. ¿Por qué empecé con este tipo de contenido? Porque las afirmaciones positivas fueron una de las herramientas que más incidieron en mi transformación personal. ¿Qué es una afirmación positiva? Básicamente tiene que ver con afirmar conceptos que uno quiera reforzar sobre uno mismo para trabajar en la retransformación de las estructuras mentales. Las estructuras mentales tienen que ver con cableados de pensamiento que pueden ser habilitantes o pueden ser limitantes. Por ejemplo, si yo quiero trabajar sobre mi capacidad metódica y de orden para desenvolverme en lo profesional o en las diferentes áreas de mi vida, si yo me estoy diciendo a menudo que soy una persona desorganizada, que procrastino tareas, que me es muy difícil alcanzar ese orden, lo que hago es apalancarme a través de las afirmaciones positivas, reforzando que soy una persona ordenada, diciendo yo soy ordenada, yo soy metódica y todo lo que uno quiera reafirmar de manera positiva. De esa manera empezamos a transformar el cableado mental y lograr tener pensamientos habilitantes que nos vayan acercando esos hábitos que queremos incorporar en nuestra vida. Mi propósito al momento de abrir el canal fue claro desde el inicio, que tiene que ver con inspirar a otras personas a que puedan incorporar este tipo de hábitos. En ese momento eran las afirmaciones positivas y empecé a desarrollar otro tipo de conceptos acerca del desarrollo personal en diferentes áreas de la vida y cómo apalancarse a través de ciertos hábitos y comportamientos para poder desarrollarse en cualquier objetivo que uno se proponga. Y otro de los aspectos por los cuales empecé con este tipo de conceptos, yo vengo desarrollando y practicando las afirmaciones positivas desde hace más de 6 años. Y llegó un momento que tras consumir muchísimo material que hoy está presente en cualquiera de las plataformas de redes sociales, sentí la necesidad de empezar a grabarlo con mi voz, porque de esa manera la asimilación de estos refuerzos positivos sabía que iban a tener un impacto muy fuerte. Y eso fue parte del primer contenido que dije, esto lo voy a divulgar, pero son videos que están ahí presentes, sin mi cara y donde tenían una estructura muy específica para desarrollar estos conceptos de hábitos saludables o que te apalanquen para desarrollarte en lo profesional y personal. Durante los primeros 3 meses de vida de este canal de YouTube me enfoqué en este tipo de contenido, pero a medida que iba publicando esta información, sentía la necesidad de poder mostrar quién está detrás de estos conceptos, cuál es mi historia, cuál fue el impacto de estos hábitos en mi vida y quién soy yo básicamente, que detrás de esta información hay una emprendedora que busca desarrollar la vida profesional en balance con el resto de las áreas y me fue muy importante el hecho de empezar a contar un poco mis vivencias personales para poder transmitir los conceptos de manera más prácticas. Y hubo un momento, un clic, en que me animé a poder empezar a exponerme a la cámara, porque básicamente yo como emprendedora es algo que hago a menudo. Hablo con inversores, presento charlas ante distintos tipos de públicos, hablo con mi equipo en la empresa, hablo con clientes, con proveedores, pero esto de exponer mis ideas ante la cámara y empezar a generar este tipo de contenido mucho más personal, no tanto desde el plano laboral y hablar de Outrip, de la empresa, sino mis conceptos, era una barrera que tenía que romper y animarme. En fines de mayo participé de un evento de
un festival de actividades físicas y hábitos saludables. Y en ese espacio hubo un montón de personas que son influencers y desarrolladores de contenidos de vida saludable. Muchos estuve conversando para compartir esta información de lo que yo estaba publicando y aprender de ellos, y esta comunidad inicialmente fue la que me empujó y me dijo, anímate a crear contenido con tu cara, y bueno, a partir de ese día creé un primer reel para Instagram acerca de lo que había vivido en ese evento, mostrando la vida saludable y los hábitos que están detrás de mis conceptos de lo que es emprender en balance con el resto de los planos de tu vida, y a partir de ahí generé todo el resto del contenido 100% desarrollado con mi cara, y es lo que voy a estar transmitiendo a lo largo de estos días en el canal de YouTube. Un primer aprendizaje en esa evolución es el hecho de animarse a atravesar distintos procesos y romper barreras limitantes, que es básicamente lo que empezaba a compartir en este canal. Y el hecho de romper criterios de la perfección, de el qué dirán, y empezar a elaborar aquellos espacios que a uno le hagan sentido. Y para mí eso fue un crecimiento personal, de dar este paso de crear el canal, empezar a exponer ideas y luego dar el paso de empezar a hablarle a la cámara. Algo que me es muy importante, el hecho de poder compartir este tipo de contenido. Yo soy mentora de muchas personas que están iniciándose en el mundo del emprendimiento, muchos de ellos en negocios tradicionales y otros que están relacionados al mundo de la tecnología, que en este caso es donde yo más me vinculo. Y tiene que ver con una devolución, generar este tipo de contenidos, tiene que ver con una devolución hacia la comunidad. Cuando yo empecé a emprender, y aún hoy lo sostengo, toqué un montón de puertas, busqué dialogar con un montón de personas que habían transitado lo que yo estaba por transitar, así sea que hayan tenido un recorrido de un paso literalmente hacia adelante, lo que yo estaba por iniciar. Yo necesitaba ese tipo de parámetros de validación, de entendimiento de las experiencias de otras personas para entender si lo que yo estaba por ejecutar era lo más estratégico o si tenía que hacer cambios. Y es muy rico cuando uno emprende poder compartir los aprendizajes que vamos transitando a lo largo del desarrollo de una compañía y a lo largo de nuestro perfil profesional como emprendedores. Muchas veces, cuando encontramos la experiencia de otras personas, podemos identificar si lo que nos está pasando es algo popular o cotidiano o común que le puede pasar a los emprendedores, y eso es importante porque te da sentido de acompañamiento, de empatía, de poder compartir los dolores y desafíos que como emprendedores vivimos a diario. Y otro de los aspectos que para mí es muy importante, y lo empecé a hacer desde muy al inicio del desarrollo de Outrip, por ejemplo, con la compañía, y también en otras fases de mi vida, que es el hecho de documentar el progreso. Cuando uno emprende, está muy presente en el objetivo al que tiene que llegar, y hay un montón de pasos e iteraciones, validaciones que te pueden ir llevando por diferentes caminos. Y es muy lindo cuando uno llega a esa meta y darse vuelta y entender todo el crecimiento y recorrido personal, profesional y en la compañía que hayan alcanzado. No darlo por sentado, sino que ese resultado, ese logro, es la consecución de diferentes decisiones, desafíos que tuvimos que ir afrontando, y el hecho de lograr ese reconocimiento, de darte vuelta a mirar un mes, 6 meses, un año para atrás e identificar cuál fue tu punto de comienzo a lo que lograste hoy y los puntos de retransformación, indistintamente de si el logro se alcanzó o no, del resultado buscado, es muy importante. Y para mí este tipo de contenido es una forma de ir dejando registro de los distintos aprendizajes por los que aún hoy sigo atravesando. Recuerdo que en Outrip, cuando recién comencé, tengo un documento por escrito donde yo anotaba cada fecha con un hito que yo quería agradecer. Porque para mí lo más importante es el hecho de tener
un disfrute del proceso que se está llevando, ¿no? Tener una visión clara hacia dónde uno quiere ir, pero a la vez disfrutar de ese camino. Y eso tiene una correlación muy fuerte con el hecho de emprender en balance. No quemarte en la ambición de querer desarrollar una empresa de escala, pero que eso se lleve puesta a tu salud, tus relaciones y el resto de los planos de tu vida. El agradecer cada paso es una forma de honrar justamente esa forma, ese concepto de emprender en balance. Y tengo un documento donde yo ponía cada fecha y era, o sea, en tal momento me habló el primer cliente que yo no conocía, era fuera de mi entorno. En tal fecha tuvimos la contratación de una persona dentro de la empresa. Y así iba registrando todo el inicio muy documentado de cuestiones que para mí eran bisagra, no sé, del cambio de un modelo de negocio, del cambio de una estrategia de adquisición de clientes, y me iba permitiendo ver la evolución de distintas pruebas que nosotros hacíamos, si eran satisfactorias o no, y cómo eso iba moldeando la lógica de la empresa. Y que no es que las decisiones que tomábamos a continuación eran caprichosas, sino que hubo hitos que nos fueron marcando el camino de mayor oportunidad, de mayor impacto, que es lo que buscábamos, obviamente siempre tener validado a los inicios de la compañía. Y este canal inició con este propósito, que es algo que mantengo: contar mi experiencia, mis valores, mis principios, mi filosofía a la hora de emprender, inspirar a que más personas logren desarrollarse en hábitos saludables para poder alcanzar cualquier objetivo que uno se proponga en la vida. Para mí el concepto de emprender es transversal a los distintos planos de la vida de una persona. No es necesariamente emprendo en un negocio, sino que uno puede emprender en distintos planos de la vida, que tiene que ver con esto de proponerse cambiar, de estar en una transformación constante y buscar distintas estrategias para alcanzar esos objetivos. Así que si estás en un proceso de transformación, de cambio, si estás pensando en emprender y querés buscar las mejores estrategias para hacerlo, este va a ser un espacio donde seguramente vas a estar tomando buenos consejos y contenido y material muy valioso para aquellos aspectos que tengas que ir trabajando. Y lo mismo de mi lado, voy a estar aprendiendo de esta comunidad, porque para mí el aprendizaje y el tener información de la experiencia de terceros es algo que me nutre de manera constante. Siempre digo que como mentora es un ganar-ganar, porque cada vez que hablo con un emprendedor, aprendo de una industria, aprendo de distintos métodos, de distintos desafíos que ese emprendedor está teniendo, y es una forma de mantenerme cultivada en las innovaciones y las nuevas ideas y propuestas que se están viniendo en el mercado. Así que feliz de poder compartir ese tipo de espacios. Nos vemos en un próximo video. Gracias.